Hola a todos. El enunciado de este ejemplo nos pide localizar el centroide de esta área. Como podemos observar, esta figura no tiene un área uniforme, ¿cierto? Ya que por aquí estamos hablando de espacios vacíos. Entonces el primer paso será considerar toda esta figura como si no tuviese espacios vacíos, ¿sí? Aquí podemos dividirla en dos figuras geométricas conocidas, un rectángulo y un triángulo de este modo. Al rectángulo lo llamaremos figura 1 y al triángulo figura 2. A partir de ahí podemos considerar la figura 3 y 4 que vendría a ser el semicírculo y el rectángulo. Y como podemos ver está de otro color porque estas áreas se van a restar para poder obtener esta figura. Como podemos ver, esta figura y esta de aquí son equivalentes. Entonces cuando tenemos un área compuesta de varias figuras geométricas como es este caso, podemos aplicar estas ecuaciones que nos da la teoría. Aquí tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y para el centroide. La coordenada en X nos indica que debemos dividir la suma de todas las áreas multiplicadas por cada centroide. Es decir, el área 1 por su centroide, más el área 2 por su centroide, más el área 3 por su centroide, más el área 4 por su centroide. En este caso, ambas son áreas negativas, ¿sí? La suma de todas estas áreas multiplicadas por su centroide la dividimos sobre el área total de esta figura. Algo similar vamos a hacer para la coordenada en Y. Para ello nos vamos a apoyar en una tablita. Esta tablita tiene las cuatro figuras que estamos considerando aquí, tiene el área en pulgadas cuadradas, la coordenada en X de cada figura, la coordenada en Y de cada figura, lógicamente ambas en pulgadas, y los productos entre la coordenada en X por el área para cada figura en pulgadas cúbicas y lo mismo para las coordenadas en Y. Entonces, la primera figura es un rectángulo, por lo que nos apoyamos en la teoría del rectángulo. Sí, en este caso tenemos que el área es igual a la base por la altura. Tenemos que la base son 12 pulgadas y la altura 10 pulgadas. Por lo tanto, 12 por 10 será 120 pulgadas cuadradas. La coordenada en X y la coordenada en Y lo hallamos a partir de esta figurita. Observamos que el centro geométrico, el centroide del rectángulo, se encuentra en la mitad, justo en la mitad del rectángulo, es decir, en la mitad de la base y en la mitad de la altura. Si estamos hablando de la mitad de la base, partiendo desde este punto donde está el eje de las coordenadas, estamos hablando de 6 pulgadas, ¿verdad? 2 entre 2, 6 pulgadas. Mientras que la coordenada en Y estaría a la mitad de su altura, contando desde aquí. Por lo tanto sería 10 entre 2, 5 pulgadas. Multiplicamos X por A, 6 por 120 es igual a 720. Mientras que Y por A, es decir, 5 por 120, es igual a 600. Hasta ahí todo sencillo. La siguiente figura, estamos hablando de un triángulo. Entonces, la teoría del triángulo nos dice que su área es igual a un medio de la base por la altura. Y la figura sí que nos da la altura, que son de 10 pulgadas, pero no nos marca la base. Entonces, para ello necesitamos sumar toda esta longitud y restarle estas 12 pulgadas. Aquí tenemos 3, 6, 9, porque estamos hablando de dos radios de 3, más 2, 11, más 2, 13, más 5, 18. 18 es la longitud total de la base. Menos estas 12 pulgadas, tenemos que la base del triángulo es de 6 pulgadas. Entonces, el área del triángulo es base por altura entre 2, es decir, 6 por 10, 60 entre 2, 30 pulgadas cuadradas. La coordenada en X, ¿cómo la hallamos? Nos dice que el centroide está ubicado a un tercio de la altura, pero cada triángulo tiene 3 alturas. En este caso, si nosotros consideramos este lado del triángulo como una base, ¿sí? Ya que esto vendría a ser un triángulo rectángulo, si esto viene a ser la base, estaríamos hablando de que esta es la altura. Por lo tanto, consideraríamos aquí que un tercio de la altura sería 2 pulgadas, ¿verdad? ¿Por qué no consideramos este lado? Porque la base no puede estar aquí, ¿cierto? Estaríamos hablando de que la base sería este lado y aquí tendríamos otra altura, pero esto no nos interesa este lado como altura. 2 pulgadas más 12 hasta llegar al eje de las coordenadas sería 14. Mientras que para la altura real de esta figura, que estamos hablando de 10, el centro geométrico estará ubicado a un tercio de esta altura, es decir, a un tercio de 10. Por eso colocamos aquí 10 entre 3. ¿Por qué nuevamente consideramos un tercio a partir de aquí y no un tercio a partir de aquí? Porque la base vendría a ser este lado y la altura este lado, ¿sí? Entonces, ubicado a un tercio de la altura hasta llegar al eje X, estamos hablando de 10 entre 3.
Multiplicamos x por a, 14 por 30, 420, y luego multiplicamos y por a, y tenemos que es 100, ¿no? 30 entre 3, 10 por 10, 100 pulgadas cúbicas. La tercera figura, estamos hablando de un semicírculo. ¿Qué nos dice la teoría del semicírculo? Que el área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces multiplicamos pi por r al cuadrado, que en este caso sería 3 pulgadas sobre 2. Y tendríamos menos 14.14. ¿Por qué tenemos el signo menos? Porque recordemos que estábamos considerando que la figura 1 y 2 estaban completamente llenas y que le íbamos a restar la figura 3 y la figura 4. Es por eso que estas áreas al restarse se consideran negativas. Eso quiere decir que la figura 4 también tendrá un signo negativo aquí abajo. La coordenada en x. El centroide del semicírculo se encuentra a la mitad, si estamos hablando de x, ¿verdad? Por lo tanto estará ubicado más o menos por aquí. ¿Cuánto es esta distancia del semicírculo? Pues 3, ¿no? La longitud del radio. Más estos 3 para llegar hasta el eje Y, estamos hablando de 6 pulgadas. Mientras que en Y estaríamos hablando de 4 veces el radio sobre 3 veces pi. Entonces, esta altura vendría a ser 4 veces el radio, es decir, 3 sobre 3 veces pi. O sea, 4 sobre pi. Y es igual a 1.273 pulgadas. Multiplicamos x por a y tenemos un valor negativo. Multiplicamos y por a y también tenemos un valor negativo. Aquí debemos recordar que solo el área se está considerando negativo porque es lo que estamos restando de la figura total. Tanto la coordenada en x como la coordenada en y son positivas porque van hacia la derecha. Otra historia sería que nosotros tengamos el eje de coordenadas por aquí y tengamos que considerar un X o un Y en todo caso negativo, ¿no? Si tuviésemos por aquí el eje de coordenadas se consideraría un Y negativo hacia abajo, pero no es el caso, por lo tanto todas son positivas. Una vez que terminamos con la figura 3 pasamos a la figura 4, que nuevamente estamos hablando de un rectángulo y como hemos visto ya es bastante sencillo, ¿cierto? Base por altura, en este caso la base es 2, la altura es 4, menos 8, recordemos siempre el área negativa porque estamos restando. La coordenada en x estamos hablando de la mitad de este rectángulo, es decir, 1 más 2, 3, más 6, 9, más 3, 12 pulgadas para llegar hasta el eje Y. Mientras que la coordenada en y estamos hablando de la mitad de 4, es decir, 2 más 2 pulgadas para llegar hasta el eje x, 4 pulgadas. El producto, menos 96 y 4 por menos 8, menos 32. Aquí nuevamente las coordenadas x y y son positivas porque van hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué nos falta para llegar a estas expresiones? Pues aplicar la suma de estos productos y la suma del área total. Sumamos estas áreas y tenemos un total de superficie de 127.9 pulgadas al cuadrado. Este viene a ser el área de esta figura. ¿Sí? Estamos considerando estas dos áreas positivas y estas dos áreas las restamos, ¿no? Porque están en negativo. Entonces, este vendría a ser el área total de esta figura. Y aquí tendríamos los productos. Estamos sumando y aquí sumando y tenemos estos valores. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación? Para hallar la coordenada en x del centroide, ¿sí? O el centro geométrico, estamos hablando de la suma de las áreas por las x. Es decir, este valor, y lo estamos dividiendo sobre la suma del área total de la figura. Dividimos y tenemos que la coordenada en x está ubicada a 7.50 pulgadas, es decir, 7.50 en este lado. Para la coordenada en y, más o menos similar de expresión, ¿no? Solo cambiaríamos este valor de y. Por lo que reemplazamos los valores. Producto de y por a, aquí, es decir, la suma de todos estos productos, sobre el área total de la figura. Y aquí tenemos un valor para la coordenada en y de 5.08 pulgadas. Eso quiere decir que más o menos estará ubicado a la mitad en cuanto a y más o menos por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. En x 7.5 y en y 5.08. Centro geométrico o centroide en todo caso, ¿no? Y con esto ya le dimos solución a este problema. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete y comparte el video si te sirvió. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia.
Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión?